Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. En este video vamos a conversar un poco sobre lo que es la hipertextualidad y lo que es el hipertexto. Comencemos. Este contenido hace parte además del curso que estoy orientando, que tiene por nombre Taller de Medios 4 y pertenece al programa en periodismo de la Universidad de Antioquia. Por lo tanto, es posible que en las próximas semanas comparta más contenidos asociados al curso. Lo que nos corresponde en este primer video entonces es conversar sobre qué es la hipertextualidad y qué es el hipertexto. Vamos a ver de qué van estos términos y cómo de una u otra forma guían el trabajo, guían la producción del periodista en medios digitales. En Internet y en las bibliotecas abundan diferentes contextos sobre la hipertextualidad y sobre el hipertexto. En este caso me he atrevido a construir una definición que responde a varios conceptos de autores. Vamos a revisarla puntualmente. Dice que la hipertextualidad es una técnica narrativa que permite al creador de contenidos proponer una lectura multilineal y multimedia. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos que está destacado. A partir de asociaciones semánticas que agregan valor a la experiencia comunicativa. Por su parte, el lector asume un rol activo en la lectura, pues es él quien elige qué ruta de lectura seguir, en qué momento regresar o finalizar e incluso qué elementos agregar. Al final, lo anterior permite la creación de hipertextos. Revisemos entonces en detalle esta propuesta de definición. El primer elemento es la hipertextualidad. Y la hipertextualidad, como finaliza esta definición, lo que busca es crear hipertextos. La hipertextualidad es la técnica que utilizamos para la construcción de estos hipertextos. Entonces, como hipertextualidad, vamos a entender efectivamente una técnica narrativa y para hacerlo más sencillo es una forma de cómo escribimos, de cómo producimos contenidos, en este caso para Internet. Esta técnica narrativa es multilineal, es decir, con la hipertextualidad tenemos la posibilidad de crear contenidos que se van fragmentando en diferentes caminos. El usuario puede tomar diferentes rutas para hacer la lectura. En una escritura tradicional, por llamarlo así, tenemos una secuencia lineal. Es decir, el usuario va de la página 1 a la página 2, página 3, página 4 y página 5. Sin embargo, con la hipertextualidad podemos crear diferentes caminos que le permiten al usuario, por ejemplo, ir del punto A al punto D sin tener que pasar necesariamente por el punto B y por el punto C. Más adelante vamos a revisar de qué va. La hipertextualidad además nos permite agregar elementos multimedia, es decir, esas rutas, esos caminos pueden conectar el texto, que es digamos como la base de la producción, puede conectar el texto con recursos de imagen, con recursos sonoros, con recursos audiovisuales. Incluso puede ser que la misma base narrativa sea audiovisual y a través de esa construcción hipertextual en algún momento podemos conectar con otras unidades de información en diferentes formatos. A esto hace referencia la multimedia. Lo destacado de las asociaciones semánticas hace referencia a cómo efectivamente nosotros conectamos esas unidades de información. Como lo mencionaba, a través de esa construcción multilineal podemos conectar diferentes unidades de información. Pues la idea es que estas conexiones sean asociaciones semánticas, es decir, que si un texto conecta con otro texto, pues que efectivamente esa conexión genere sentido, genere significado, en este caso para el lector. No podemos hablar de hipertextualidad cuando conectamos unidades de información, cuando conectamos recursos que efectivamente no tienen ninguna relación semántica. Aquí no estaríamos hablando de hipertextualidad. Y en ese sentido generan valor para el usuario. La lectura puede ser a lo ancho, a lo largo o a lo profundo, como vamos a revisar más adelante. Tenemos entonces ese primer párrafo que habla sobre la hipertextualidad de cara al creador de contenidos. En el segundo párrafo encontramos al lector
y las palabras destacadas son elegir, y aquí pues entonces la hipertextualidad se convierte en un verbo para el lector, pues es él quien elige qué ruta seguir. Hay una propuesta secuencial del creador de contenidos donde propone una lectura, de principio a fin, pero en el camino también propone algunos enlaces semánticos. Entonces ahí es donde el lector va a elegir qué ruta seguir. Aquí es entonces los textos o digamos los productos van a ser interactivos, pues el lector, insisto, tiene la capacidad de elegir qué ruta seguir. Y por último, agregando un concepto que es el prosumidor, el usuario a través de la hipertextualidad y a través de las posibilidades que permite Internet puede proponer, puede agregar nuevos contenidos, ampliando mucho más esa red de información, esa estructura hipertextual que propuso en un momento dado el creador de contenidos. Entonces el lector puede agregar, pero también pueden agregar otros lectores ampliando mucho más esa red documental. Y por último, tendríamos la participación del creador de contenidos, tendríamos la participación del lector y nos daría como resultado el hipertexto. Así entonces tenemos esta primera parte clara. Sabemos qué es la hipertextualidad y sabemos qué son los hipertextos. Continuemos. En el hipertexto tenemos dos grandes elementos. Tenemos los nodos y tenemos los enlaces. El primer elemento del hipertexto son los nodos, que son esas unidades de información que agregan valor a la lectura en cada una de esas dimensiones. Y pues cada uno de los nodos debe ser suficiente para explicar lo que propone, para presentar lo que propone. Esto hace referencia al tema de la granularidad. Vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos. Las dimensiones podemos entenderlas como un plano cartesiano tridimensional, donde tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Ese eje X, el primero, que podemos entenderlo por ejemplo como el largo de un elemento geométrico, vamos a entenderlo como la lectura inicial, es decir, el tema principal que aborda ese hipertexto. El ancho podemos entenderlo como los elementos que se conectan que permiten la contextualización de la historia principal. Y por último, el eje Z podemos entenderlo como ese eje que permite conectar la lectura principal con elementos de profundización. Tenemos entonces una producción que se puede entender desde tres dimensiones. La primera hace referencia sobre esa historia principal, la segunda son las conexiones con elementos de contextualización y la tercera dimensión hace referencia a la conexión con esos elementos de profundización. Incluso puede haber una cuarta dimensión que son los elementos que invitan al usuario a la exploración, pero ya llegaremos a él. Y el segundo elemento son los enlaces, y como bien está escrito en la presentación, son recursos semánticos que permiten conectar y organizar los nodos, dando lugar a las estructuras hipertextuales. Y es que los enlaces son efectivamente esos vínculos que generan significado, que generan sentido, ya lo habíamos hablado, entre una unidad de información y otra, ¿sí? Esa ruta que recorre el usuario es un enlace. Más adelante vamos a revisar algunos elementos propios de los enlaces. Y aquí tenemos un ejemplo de esa estructura. Tenemos dos nodos y tenemos un enlace. En la parte superior izquierda tenemos un fragmento de un artículo de mi blog donde hace referencia a que el usuario puede obtener una copia de un instrumento tipo hoja de cálculo y está utilizando la palabra obtener una copia como rótulo de navegación. Entonces tenemos el nodo 1, que es el artículo que está en el blog, tenemos el obtener una copia, que es ese texto que sirve como enlace que nos lleva al nodo 2, que es efectivamente esa hoja de cálculo. Aquí tenemos pues un pequeño ejemplo de un hipertexto. Continuando con los enlaces, diferentes autores generan diferentes tipologías. Esta es una propuesta donde propone 8 tipos de enlaces diferentes. Está el enlace de dirección que permite ir del nodo A al nodo B o permite también una conexión en viceversa, es decir, ir del nodo B al nodo A. Este es un enlace de dirección. El enlace de secuencia permite ir del nodo A al nodo D, y ya de esto hablábamos hace unos minutos,
donde el usuario puede ir de un punto a otro sin necesariamente tener que pasar por los puntos intermedios. Digamos, los enlaces de dirección serían los secuenciales, ir de A a B, de B a C y de C a D. Pero los enlaces tipo secuencia me permiten ir del punto A al punto D sin pasar por B y por C. Tenemos los enlaces de navegación, que son los que dan la estructura general al sitio web. Estos enlaces, por ejemplo, son mapas de navegación, índices de contenido y sumarios. Tenemos además los enlaces de estructura que permiten dar forma a ese hipertexto y además enlaces que también van con la lógica que permiten crear conexiones profundas, ese eje Z del que hablamos ahorita que permite agregar elementos de profundización. Este entonces es otro tipo de enlace, de lógica, que se divide en elementos de estructura y elementos de profundización. Existe otra categoría de tipificación de enlaces que está relacionada con su grado de conexión. Están los enlaces uno a uno, que son aquellos que simplemente conectan una unidad de información con otra. Existen los enlaces 1N, que conectan un nodo con múltiples unidades de información. Aquí podríamos poner como ejemplo una página de inicio, y también existen los enlaces N1, que son estos enlaces que están presentados en diferentes nodos que conectan con un nodo en particular y pueden ser, por ejemplo, enlaces de regreso a la página de inicio. También se pueden clasificar los enlaces de acuerdo a su creación. Están los enlaces creados a priori a la publicación, que efectivamente responden al creador, al autor del hipertexto, y están los enlaces del lector, que son los enlaces a posteriori a la producción, a la publicación del contenido. Otra tipología tiene que ver con la conmutación del enlace, que los hay de dos tipos, que son los enlaces de sustitución y los enlaces de superposición. Los de sustitución es cuando el usuario da clic sobre ese enlace y la nueva unidad de información, el nuevo nodo, reemplaza el nodo que estaba, digamos, visitando el usuario. Aquí hay una sustitución. Y el enlace de superposición es cuando el usuario da clic sobre ese elemento y el nuevo nodo abre en una ventana o en una pestaña diferente. Y por último, podemos clasificar los enlaces de acuerdo a su anclaje. Y es que a partir de algunos parámetros HTML podemos indicar que el usuario llegue a determinada zona del contenido, no necesariamente en la parte superior, que es la lectura tradicional, sino que podemos indicar que, por ejemplo, llegue al final del contenido o a la mitad del contenido. Esta clasificación entonces es por anclaje. Así tenemos entonces 8 grandes categorías de enlaces. Un enlace tranquilamente puede tener varias de ellas. Aquí tenemos una noticia de un diario francés. En total tenemos 14 enlaces en esta captura de pantalla. La invitación es a que revises lo que conversamos hace unos segundos sobre la tipología de los enlaces, cada uno de estos enlaces de qué tipo son y si efectivamente esos 14 enlaces agregan sentido a la experiencia del usuario. Por ejemplo, ¿será que este enlace de Adobe que aparece en el aside derecho, ese banner, tiene alguna conexión con esa noticia? Ahí es como para revisar si efectivamente estamos hablando de hipertexto o simplemente es una conexión que no genera sentido. Y llegamos a la estructura del hipertexto. Las clasificaciones o propuestas frente al tema son diferentes como los autores. Aquí propongo una clasificación sencilla. Tenemos 4 tipos de estructuras hipertextuales. Tenemos la secuencial, que es una interacción muy baja porque simplemente el usuario hace clic en siguiente, siguiente, siguiente. Es ese tipo de enlace de dirección, donde el usuario va del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto C al punto D. Esta es, digamos, la secuencia con menos poder de expresividad y, pues, digamos, es la más predecible y, como bien lo menciona ahí ese plano, digamos, genera bajo riesgo en el tema de la frustración, es más fácil de comprender. Tenemos 2 estructuras que se ubican en la mitad de ese plano, que hace referencia a la cuadrícula, que es una estructura jerárquica, pero que permite hacer conexión entre nodos del mismo nivel. Y tenemos una estructura arbórea, que también es jerárquica, pero que no necesariamente permite conexión entre elementos de ese nivel.
Es una estructura con, digamos, mediana expresividad y con mediana predecibilidad o impredecibilidad, y genera un riesgo de incomprensión, digamos, medio. Y por último tenemos la estructura web, y es esta que permite una conexión múltiple entre todos los nodos. Es obviamente la más compleja de realizar y pues por ende va también a significar posiblemente, digamos, mayor demanda por parte del lector. Es altamente, digamos, expresiva, pero tiene mucho riesgo de que el usuario se pueda confundir y se pueda perder. Y estoy pensando que Wikipedia nos puede servir como el mejor ejemplo para explicar este tipo de estructuras, pues los hipertextos, los hiperdocumentos que propone este sitio web efectivamente tienen múltiples con diferentes nodos de información. Una página en Wikipedia puede tener 10, 15, 20 enlaces a otros nodos de información, y esto puede ser en algunos momentos confuso. Ahora, la estructura web mezcla elementos de la estructura secuencial, de la estructura por cuadrícula y la estructura arbórea. Y ahora una importante pregunta: ¿cuándo usar la hipertextualidad? ¿Cuándo crear hipertextos? Tenemos tres situaciones. La primera hace referencia a la naturalidad, y es decir, cuando estamos creando un texto, por hacerlo muy sencillo, y vemos que su extensión es enorme, y para facilitar la comprensión empezamos a utilizar algunos títulos y subtítulos. Dentro de las posibilidades que permite el HTML, estos títulos y subtítulos pueden ser hasta de 6 niveles, es decir, título, subtítulo, subtítulo del subtítulo, del título, ¿sí? Podemos tener hasta 6 elementos. Realmente cuando llegamos a 6 elementos es porque hemos llegado a un nivel de profundidad enorme. Entonces ahí se pierde, diría yo, se pierde la naturalidad de esa escritura, de esa jerarquía, de esa fragmentación, si así se quiere llamar. Ahí, cuando vemos esa profundidad y esa extensión tan amplia, es momento de utilizar la hipertextualidad. Una segunda situación para aprovechar la hipertextualidad tiene que ver cuando estamos construyendo ese documento y vemos que efectivamente requerimos hacer algunas conexiones con otra información, con otras unidades de información, con otros nodos, ¿sí? Esto entonces son asociaciones semánticas, y esto hace que el texto sea mucho más amplio. Si eso está sucediendo, posiblemente requerimos utilizar la hipertextualidad para construir un hipertexto. Por cierto, esas asociaciones no necesariamente son las que generan sentido para el productor de contenidos, sino para el lector. Y por último, tenemos el tema de la granularidad. Y esto hace referencia a que posiblemente nuestro lector solamente requiera un fragmento de toda la historia principal. Para entender esto, miremos por ejemplo un manual de usuario de un dispositivo. Es posible que lo que requerimos sea un tema puntual sobre una conexión eléctrica. Así no tenemos que hacer la lectura de todo el manual, sino que a través de un índice podemos llevar al usuario a esa unidad de información puntual, a cómo dar solución a ese tema eléctrico, y no necesariamente que tenga que hacer la lectura del manual. Esto nos permite identificar que la hipertextualidad y que el hipertexto no solamente están disponibles en Internet. En este ejemplo del manual, a través de un índice, a través de una tabla de contenido, el usuario puede navegar rápidamente las páginas de ese texto impreso y llegar a la información que necesita. Este comportamiento de avanzar, de regresar, de detenerse, hace parte de la experiencia hipertextual. Ya vamos terminando. Revisemos ahora algunos elementos de calidad sobre los enlaces. El primer criterio responde a si el enlace es comprensible, y esto es pues si efectivamente el usuario, cuando está haciendo la navegación en el sitio web, identifica rápidamente que ese elemento es un enlace. Estos enlaces responden a estándares de tipo IURE, que son estándares internacionales. En otro video vamos a hablar de ello. Y estándares de facto, pues que efectivamente es un estándar que funciona dentro del sitio web, pero que para la experiencia del usuario es fácilmente comprensible. El segundo elemento de calidad es qué tan eficiente es el enlace, y pues se refiere a si efectivamente el usuario encuentra rápidamente la información
y se identifica la relación que hay entre esos nodos de información. El tercer elemento de calidad tiene que ver con la suficiencia y hace referencia a si dentro del hipertexto existen los suficientes enlaces para permitir la comprensión del texto y si estos enlaces conectan con nodos de información que, digamos, dentro de esa característica de granularidad son pertinentes. El cuarto elemento de calidad de los enlaces tiene que ver con la perdurabilidad y hace referencia a si para el usuario es fácil recordar ese enlace en sus diferentes momentos de conexión, es si las estructuras se conservan en el tiempo. Esto tiene que ver con la coherencia de navegación y se afecta un poco cuando hay grandes cambios dentro de un sitio web, cambios en su apariencia que definitivamente pueden afectar la experiencia de usuario. El quinto elemento de calidad va sobre los errores y pues efectivamente cuando un enlace está roto, cuando lleva a un contenido que digamos no es lo que promete, aquí hay un error semántico en esta segunda condición y un error técnico del tipo 404, pues digamos que tampoco hace que el enlace sea de calidad. Entonces tenemos dos errores, de orden técnico cuando el enlace está roto y de orden semántico cuando esa conexión no está agregando valor. Y el último elemento de calidad tiene que ver con qué tan amigable es el enlace. Y es que los enlaces deben permitirle al usuario tener control sobre la lectura, sobre la navegación y no deben dar lugar a frustraciones o decepciones por parte del usuario. Y ya para terminar tenemos una última consideración. Teniendo claridad sobre lo que es la hipertextualidad, que nos permite la creación de hipertextos, que los hipertextos están creados por nodos y por enlaces, entonces, ¿cómo escribimos? Hay una propuesta de algunos autores y es que la pirámide invertida funciona totalmente para Internet. Hagamos un paréntesis sobre lo que es la pirámide invertida. Esta estructura nació a inicios de la década de los 60 en la guerra civil en los Estados Unidos y pues donde los periodistas utilizaban el telégrafo para enviar sus noticias de guerra. El asunto era que los telégrafos no eran un medio de comunicación 100% fiable desde lo técnico. Podrían sufrir cualquier cantidad de fallas, incluso asociadas a la guerra. Entonces lo que se estableció entre los operadores del telégrafo y los periodistas era que, para hacerlo muy sencillo, hicieran una fila y pues iba pasando uno a uno y solamente podía enviar de a un solo párrafo. Una vez toda la ronda se hubiera completado, volvía a iniciar la fila y enviaban el segundo párrafo. Así entonces los periodistas se veían en la obligación, era el reto, de presentar en el primer párrafo los hechos más importantes por si la conexión se caía, ¿sí? Digamos, en el transcurso, pues ya el segundo párrafo no era tan necesario. Así entonces se establece como esa pirámide invertida, que es, para hacerlo muy sencillo, en ese primer párrafo, dar respuesta a los hechos de carácter, digamos, con mayor valor noticioso, dando entonces respuesta a las preguntas qué, quién, dónde y cuándo. Y en los párrafos siguientes, digamos, ir llegando a unos elementos de menor valor noticioso, de más contextualización, que responde a las preguntas cómo y por qué. Esta estructura entonces exigió al periodista abandonar esa forma de construcción de noticias en orden cronológico para dar paso a la construcción de noticias donde se privilegia los hechos de valor noticioso. Esta es una estructura periodística que es totalmente válida para Internet. Pero también hay otra propuesta y es la pirámide acostada, como vemos en pantalla. Las características de esta estructura es que es adaptable y pues digamos parte de una unidad base, un primer párrafo que bien puede ser ese lead, que puede ser ese inicio de la pirámide invertida y luego el periodista propone diferentes enlaces donde el usuario digamos puede ir realizando algunos caminos, concentrarse en ellos o realizarlos todos. Pero entonces esa, digamos, experiencia se va ampliando. Algunas características de esta estructura narrativa son que es una estructura efectivamente hipertextual, porque hay un punto de inicio, pero a partir de enlaces se proponen diferentes caminos. Esto exige un guión previo, pues al plantearse un artículo tan extenso con diferentes rutas de lectura, hay que tener claridad, hay que tener control
sobre hasta dónde se le propone al usuario esas rutas para no generar confusión. Como lo mencioné, esta estructura tiene un inicio y algunos autores dicen que este inicio es la noticia de última hora y a partir de ese inicio se amplía. Entonces puede tener un inicio, pero definitivamente tiene diferentes finales que el usuario puede leer un solo final, ¿sí? O puede leerlos efectivamente todos. No hace referencia a que la noticia tenga diferentes conclusiones, sino que en ese camino de profundización, de contextualización y de exploración, el usuario en algún momento puede simplemente tomar un camino y abandonar ahí. Como lo vemos en pantalla, tiene 4 zonas. La unidad base, que es esa noticia de última hora, continúa con el nivel de explicación, que explica el por qué y el cómo, avanza con un nivel de contextualización, que lo que hace es efectivamente contextualizar cada una de las preguntas de las 5 Ws, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y lo puede hacer con elementos multimedia. Y por último tenemos el nivel de exploración, que lo que está haciendo es permitiéndole al usuario avanzar hacia otros elementos de la lectura con archivos y con elementos multimedia, inclusive de otros autores, de terceros. Y así entonces hemos hablado sobre la hipertextualidad, sobre el hipertexto. Un video bastante extenso, pero que el tema lo es muchísimo, muchísimo más. Espero haber logrado condensar de manera suficiente el tema. Realmente son muchísimas las lecturas, muchísimos los autores que hablan sobre la hipertextualidad, sobre el hipertexto. Y además tengamos presente, como ya lo mencionaba, que el hipertexto no solamente aparece con el Internet. Digamos que con la aparición de Internet se amplía la investigación, la discusión sobre el tema. Pero esta estructura viene desde mucho antes de Internet. Aquí entonces en este video hablamos sobre lo que es la hipertextualidad, sobre lo que es el hipertexto, los elementos del hipertexto, los nodos, los enlaces, tipificamos los enlaces, vimos estructuras del hipertexto, cuándo utilizar el hipertexto, cómo clasificar en términos de calidad los enlaces y por último estuvimos hablando sobre la estructura en la pirámide invertida y la pirámide acostada que nos va a servir para la construcción hipertextual. Y siendo coherente con la hipertextualidad y con la construcción de hipertextos, en la descripción de este video voy a dejar enlaces a algunas lecturas que les van a permitir ampliar más sobre este tema, ampliar ese conocimiento sobre el tema. Y de su parte, para que también amplíen esta construcción hipertextual, en los comentarios pueden dejar algunas observaciones, algunas preguntas o algunas recomendaciones de otras lecturas sobre este tema y así a partir de este video creamos un hipertexto mucho más grande. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre el hipertexto, ya lo dije, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Aquí abajo vas a encontrar un video recomendado y aquí en la esquina inferior derecha vas a encontrar el botón de suscripción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.